bautizando era Juan el Bautista. Y Jesús llega de Galilea al río Jordán. Estamos hablando que de Galilea al río Jordán hay como alrededor de unos 74 kilómetros. Fue lo que Jesús tuvo que recorrer, miren, para llegar donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista ahí dice que llegaban muchos a bautizarse, pero el bautismo que Juan el Bautista realizaba era para el perdón de los pecados. Era para el perdón de los pecados. Mas sin embargo, mire, era para el arrepentimiento, ¿verdad? Alguien que se arrepentía, ¿verdad?, de los pecados. Ese era el bautismo que Juan ejercía. Pero Juan también relata: detrás de mí viene alguien que es más grande que mí, a quien no soy digno de desatarle tan siquiera las correas de sus sandalias. Él bautizará, dice, con fuego y bautizará con el Espíritu Santo. Mire, Juan se estaba refiriendo ya a ¿quién? A Jesús. A Jesús. Y por eso, oiga bien, mire, Jesús va a tener ese encuentro con Juan el Bautista. ¿Sería que Jesús tenía pecado? No. No tenía pecado Jesús. Jesús no tenía, y nos está aclarando el Evangelio que hoy estamos escuchando. Jesús no tenía pecado. ¿Por qué lo hace entonces? ¿Por qué lo hace entonces? Fíjense que Jesús dice que va al río Jordán a que lo bautizara Juan. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti. Tú vienes a mí, me dice. Tú no necesitas de mí. Soy yo quien necesita de ti. Oiga bien. Y cuando Jesús no había comenzado su vida pública, Jesús no había comenzado su ministerio, no había comenzado. Mire cómo va. Mire cómo va, hermano y hermana. Cómo va entrando Dios en nuestro ser. Cómo Jesús va aclarando los puntos bien fundamentales. Juan el Bautista le dice: tú vienes a mí. O sea, tú no necesitas de mí, Jesús. Soy yo quien necesita de ti. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Pero Jesús, mire cómo le dice Jesús viene y le dice: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Oiga bien, palabra de Dios. Mire lo que le... haz ahora lo que te digo, porque es necesario, o sea, es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Y aquí es, hermano y hermana, mire, fíjense que en el Antiguo Testamento, para formar parte del pueblo de Dios, no era el bautismo como Jesús lo estaba realizando en su momento, era la circuncisión. Ese era el bautismo para formar parte del pueblo de Dios, la circuncisión. Ese era el bautismo. Todo israelita consagrado a Dios tenía que circuncidarse al octavo día de vida. No esperaba mucho tiempo, no esperaba 2 meses, no, lo hacían al octavo día de vida. Ese era el primer bautismo que utilizaba el pueblo de Israel. ¿En qué consistía en la circuncisión? ¿En qué consistía? Consistía en que del pene, el prepucio, se lo cortaban al octavo día de vida, porque al octavo día de vida no botaba mucha sangre el niño, ¿saben? Si lo hacía antes, botaba demasiado; si lo hacía después al noveno, botaba demasiado. Tenía que ser generalmente al octavo día de vida. Y la circuncisión era para todo varón. Para todo varón era la circuncisión, fíjense. Hombre, podríamos decir, y las mujeres. ¿Saben que por eso, en el Antiguo Testamento, por eso las mujeres eran menospreciadas? ¿Saben? Y dice ahí, y dice la Escritura, que dice que
las mujeres por eso eran desvalorizadas, porque no tenían que circuncidarse, miren. O sea, a las mujeres por eso les costaba que fueran parte del pueblo escogido de Dios. Mire cómo es, y por eso el Señor viene a cambiar ese bautismo. Por eso el Señor viene a cambiar esta parte fundamental. Jesús se circuncidó al 8º día de vida, se circuncidó. A los 8 días, dice, cuando lo llevaron a presentarlo al templo, que allí le pusieron el nombre, también la circuncisión allí en ese momento se le ponía el nombre. Entonces, hoy, hermanos y hermanas, en la actualidad también, ya los niños ya sabemos que hay un nombre, ¿verdad? Y si el niño se bautizaron con ese nombre, pues ya adultos crecen y quieren, se alejan de la fe católica y se van por allá, eso no les va a contar. Ese bautismo no les va a contar, les cuenta el primero. Y por eso, hermanos y hermanas, por eso es bien importante ir viendo las cosas que el Señor nos está diciendo. Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se dio a bautizarnos. Miren, Juan comprendió que era necesario que Jesús tomara bien este momento. Un momento tan importante, hermanos y hermanas, que aquí es lo que les decía yo, en la formación que se les da. ¿Por qué se les da a los que van a bautizar? Para que veamos para qué es el bautismo, para que veamos el regalo o los regalos que nos da el bautismo. Y uno de ellos, hermanos y hermanas, es tan importante. Al salir Jesús del agua, dice, al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos. Oiga bien, y aquí yo le decía a una hermana que vino a recibir las charlas para bautizar a su hijo, le decía yo, hermana, ¿usted es bautizada? No, me decía, yo no soy bautizada. Ay, pues bueno, le decía yo. Fíjense que aquí dice la palabra del Señor, que al salir Jesús del agua, una vez bautizado, o sea, una vez que ya se bautizó, ¿qué se le abrieron primero? Los cielos. Para ¿Qué eso se nos abre a bautizó nosotros Jesús. primero una vez que hemos sido bautizados? Los cielos. Se abren las puertas Mientras del usted, cielo. digo yo, no se bautice, es mentira. El cielo no se le abre. El cielo no se le abre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesús, en el diálogo que tiene con Nicodemo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, tiene ese diálogo Jesús con Nicodemo, que le dice que tan importante es nacer del agua y del Espíritu, le dice. Es necesario, le dice, que el hombre nazca del agua y del Espíritu. Porque lo que nace de la carne, que le dice Jesús, es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y qué bonito lo que el Padre hoy decía en la homilía. Es que nosotros somos creados por Dios. Una criatura, decía, es un árbol, ¿verdad? Un árbol que nace, ¿verdad? Y crece. Es una criatura, pero no tiene sentimientos. Una criatura es un animalito, decía también ahora. Pero nosotros que somos criados por Dios, ya somos casi igual que Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos el único ser sobre la tierra que razonamos. Somos el único ser sobre la tierra que nos parecemos al Señor. El único que hizo parecido igual que Dios fue el género humano. Fue nuestra creación, o sea, todos los que hemos sido creados. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Primeramente, hermanos y hermanas, dice que se le abrieron
los cielos. Jesús, oiga bien, ya aquí va en la enseñanza. Jesús, Él, siendo el Hijo de Dios, Él viene del cielo a encarnarse en la humanidad. Por eso dice el apóstol San Juan que en el principio la palabra, el Espíritu era Verbo. verbo, palabra. Pero quiso habitar entre nosotros, de esta forma, sí, quiso quedarse con nosotros, para que la humanidad lo conociera y para darse a conocer el plan salvífico de Dios en la humanidad. Los que no habían creído, hermanos y hermanas, a los que se nos iba a ser difícil creer, pues hoy, enviando Dios a su Hijo, tenemos que creerle a Él. Entonces, ¿por qué? Porque hay un cielo que nos espera. Y por eso es tan importante, mire, por eso es tan importante el bautismo en los niños. Por eso es tan importante, porque si en el Antiguo Testamento, para formar parte del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, se tenían que circuncidar al 8º día de vida, ahora el bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace que el cielo se nos abra a nosotros. Por eso les digo yo siempre, cuando un niño, mire, fallece, que está bautizado, hombre, ese niño sí va directo al cielo. ¿Qué sucede entonces cuando un niño muere y no ha sido bautizado? Se deja la misericordia de Dios. Porque el bautismo no borra el primer pecado de la desobediencia. ¿Cuál es el primer pecado que nos transmitieron nuestros primeros padres, Adán y Eva? La desobediencia. Entonces, por el bautismo es borrado ese pecado. Entonces, el mismo salmista lo dice: mirad que pecador soy desde el vientre de mi madre, dice. Pecador me concibió mi madre, o sea, desde el vientre, oiga, el salmista Salomón se siente pecador. Y ahora nosotros, hermanos y hermanas, y no por palabras que sean de él, sino que por la inspiración, oiga, la inspiración que se lleva cuando nosotros, mire, venimos en este mundo pecaminoso, y por la inspiración de lo que les acabo de decir, de lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, que lo acabamos de escuchar. Es que si nacemos, hermanos y hermanas, del Espíritu, si nacemos del bautismo, tenemos que ser diferentes. Por eso dice, una vez bautizado, se le abrieron los cielos. Una vez bautizado nosotros también, hermanos, se nos abren los cielos y seremos ya diferentes. Al pasar del tiempo también nos venimos cada uno de nosotros ensuciando, ¿verdad? Nos venimos ensuciando con el pecado, porque todos somos pecadores, todos. Pero gracias a Dios que ha dejado los medios también, los sacramentos para podernos purificar, para lavarnos nuestros pecados. ¿Que cuál es? Es la confesión. Es el sacramento de la reconciliación. Allí. Pero hay muchos que también en esto como que no caemos en la cuenta, como que no creemos en esto. Pero el Señor lo dijo a sus apóstoles: lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten aquí también quedará desatado en el cielo. Entonces, hermanos y hermanas, ¿a quién le vamos a creer entonces? ¿A alguien que dice que es puro cuento, pura mentira? ¿O a alguien que nos está garantizando la realidad? Segundo elemento bien importante, hermanos y hermanas: y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Segundo elemento bien importante: el bautismo, ¿para qué es? Para recibir la gracia del Espíritu Santo
Santo, y con el Espíritu Santo, ¿qué recibimos? Los dones de Dios, los carismas del Espíritu. Y cuando nosotros comprendemos, hermanos y hermanas, todo esto, entonces aquí, cuando nosotros comprendemos que somos bautizados, que se nos ha abierto el cielo, que hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, entonces vamos a comprender también que hemos recibido los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a comprender aún más de que nosotros no somos cualquier persona, no somos cualquiera, ya no somos hijos de la carne, ya somos hijos del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu tiene que conducirnos a algo bueno. El Espíritu, hermanos y hermanas, tiene que conducirnos a hacer algo bueno. El Espíritu tiene que conducirnos a servirle a Dios, que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros le sirvamos. Entonces, mire cómo va. Se me abrieron, dice, los cielos y recibe al Espíritu Santo en forma de paloma. Yo le digo a los que van a bautizar, su niño en ese momento va a recibir la gracia del Espíritu Santo. Su niño, le digo yo, va a recibir esos dones. A veces nosotros, ¿por qué decimos entonces, es que yo no sirvo para esto? ¿Por qué nosotros decimos que no servimos muchas veces para las cosas del Señor? Yo le puedo servir en algo, dice lo que usted, pero en esto no, en esto no. ¿Sabe por qué es? ¿Sabe por qué es? Porque a veces nos gana el miedo, porque a veces está el espíritu del mal poniéndonos ese pensamiento negativo en nosotros y diciéndonos que para ese ministerio no servimos. ¿Cuántos hermanos se creen, oiga bien, se creen que para los ministerios dentro de las cosas sagradas, para eso no funciona? Muchos hermanos. Y por eso es que a veces carecemos de servidores en las comunidades, porque a veces nos sentimos incapaces, pero óigame, hoy el Señor nos está diciendo que no somos cualquiera. Se nos ha abierto el cielo, hemos recibido la gracia del Espíritu Santo. Y tercer elemento fundamental, y oyó una voz que decía desde el cielo, oiga, ¿para qué es también el bautismo? Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, palabra de Dios. Mire qué bonito, hermano y hermana. Mire entonces, para lo que es el bautismo, no es para quitarle los miedos, no es para quitarle los miedos, no. Mire qué interesante, para que el tercer elemento dice, para que seamos hijos amados por Dios, hijos amados por Dios. Y qué interesante, hermanos y hermanas, o qué importante nos volvemos, porque saben, cuando un hijo se vuelve importante para su padre, lo hace dueño de todo, ¿verdad? Lo hace dueño de todo. Por eso, hermanos y hermanas, entonces al volvernos nosotros hijos de Dios, somos también herederos de su reino. Herederos de su reino. Qué importante, hermanos y hermanas, qué importante nos volvemos a los ojos de Dios cuando somos sus hijos. Qué importante es, hermano y hermana, nos volvemos para los ojos de Dios cuando usted ya no solamente pasa a ser un hijo, sino que un servidor aún más de Dios. ¿Usted cree que Dios lo va a desamparar? Jamás lo va a desamparar, jamás lo va a dejar solo. Cuando usted comienza a trabajar, cuando usted comienza a servirle, hermano y hermana, mire, cuando un papá tiene una empresa y los hijos trabajan en esa empresa y saben que le están dando el lomo, ¿creen que cuando el hijo le pide algo, el papá lo va a rechazar? No. El papá siempre le va a dar lo que necesita. Ahora imaginémonos nosotros, hermanos y hermanas, estamos en esta gran empresa del Señor, estamos construyendo nuestra salvación.
por eso, hermanos, por eso Dios se complace también en cada uno de nosotros. ¿En qué momento se complace? Cuando usted se pone a disposición de Él, cuando usted se pone a disposición de servirle a Dios. Él se complace en lo que lo ve hacer a usted, en las cosas buenas. ¿Y por qué decimos esto? Porque el mismo apóstol Pablo hoy nos está diciendo, en los Hechos de los Apóstoles, hoy nos está diciendo también todo lo que sucedió. El mismo apóstol Pedro viene a reconocer lo importante, hermanos y hermanas, que es servirle a Jesús. El mismo apóstol dice, en aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era alguien que el mismo apóstol Pedro le había hecho bautizar. Y no era, oiga bien, y no tuvo que ir al río, no tuvo que ir a un lugar, no. Es como el carcelero de Filipos. Es que todo va, hermanos y hermanas, en lo que creemos, Y Pablo también. en lo que poseemos, en lo que realmente nosotros entendemos. Todo va a poseer desde ahí. Porque si nosotros creemos, oiga, que tenemos a Jesús entre nosotros, yo les digo, pues vamos a tratar de la manera de poder hacer las cosas bien para poder estar bien con Él. Y por eso el Cornelio comienza a hacer las cosas bien. Dice que era un hombre piadoso, dice que oraba mucho, daba limosnas. Y dice que un día en una revelación se le apareció un ángel y le habló diciéndole que Dios había escuchado todas sus oraciones y había visto todo aquello que él también aportaba. Entonces, pero iban a llegar unos hombres, un tal Simón, le dice, va a llegar y vas a recibir la gracia del Espíritu Santo. Porque a lo mejor, oiga, sin el bautismo no se puede recibir el Espíritu Santo, es mentira. Entonces, y por eso hoy se está refiriendo el apóstol Pedro a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Oiga lo que dice. Ahora caigan en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación